Hola, soy Saskia, soy cofundadora de una organización que se llama Reinserta y encabezo una consultoría que se llama Antónima. Soy activista y tengo un podcast que se llama Penitencia. No es una necesidad de ayudar, es mi pasión, es lo que me hace despertar todos los días. Tiene que ver con el saber que vivo en un país donde no hay gente viviendo injusticias, donde no hay gente sufriendo, donde no hay infancias destrozadas, donde no hay mujeres violentadas y asesinadas, donde no hay gente inocente en la cárcel, donde no hay gente culpable afuera, ¿no? No es que sea una necesidad, es que hace que un médico se despierte todos los días y vaya a su consultorio. Yo creo que mi interés es uno, y es la justicia social. Estoy convencida que la base y el fortalecimiento del Estado de Derecho influye y cambia la vida radicalmente de todas las personas, ¿no? Vivir en un país donde sabes que estás protegida, donde sabes que si pasa algo hay quienes respondan y van a responder de manera digna y de manera justa, hace la diferencia a cómo se vive. Mis proyectos no son tan diferentes. Reinserta es un proyecto que trabaja a favor de la justicia social con infancias violentadas, y Penitencia es un espacio que cuenta historias de personajes que han vivido violencia. Es la misma rama. Ahora, los proyectos que de repente traigo, que es Acapulco, o que tiene que ver con Le Magistrade, que no es un proyecto, es nada más ir a manifestarme como una mujer dentro de la comunidad LGBT, que creo fielmente que la lucha no es sola. Y entonces sería como muy incongruente de mi parte como una mujer visiblemente lésbica, no protestar lo que pareciera en ese momento, porque en ese momento no había claridad de los hechos. No sé si los haya hoy, pero un tema que le pertenece a mi comunidad. Y lo de Acapulco son de esas cosas donde creo que todos como mexicanos y mexicanas dejamos lo que estamos haciendo, no importa si eres un arquitecto, no importa si eres médico, no importa si estás en el trabajo informal o si estás en el trabajo formal, si eres ama de casa o si sales a manejar un taxi todos los días. Yo lo viví ahorita con la colecta de Acapulco. Son momentos de tragedias muy duras, donde si no nos movilizamos como país, sin importar el tema, no me parece congruente, ¿no? Mis proyectos de base tienen que ver con temas de seguridad, tienen que ver con temas de justicia social, y eso siempre va a ser así. Soy una apasionada de la cárcel y de la justicia social y del fortalecimiento del Estado de Derecho, pero soy más apasionada y amo mucho más a mi país. Y cuando mi país y mi comunidad necesitan cierto respaldo, ahí voy a estar siempre, ¿no? A ver, Penitencia es la versión mejorada de Privadas de la Libertad. Con Privadas de la Libertad habían ciertas cuestiones que no pudimos terminar de aterrizar, y en ese momento la productora con la que estaba tenía distintos intereses en cuanto al enfoque que querían darle a la empresa. Y Penitencia era un proyecto que yo desde hace muchos años tengo muchas ganas de hacer. Soy una creyente y llevo casi 20 años caminando a las cárceles del país y escuchando diferentes historias. Y siempre como con un trauma de decir cómo es que esto pasó, cómo es que esto no lo vimos antes, cómo es que esto no lo prevenimos, y viendo cómo encarcelamos, silenciamos y no aprendemos. Alguna vez mi papá me dijo, es que amor, tú lo que haces es, tú no repartes antibióticos, ¿no? Tú te metes a ver qué traía el pollo y por qué se infectó el pollo que enfermó a toda la gente que necesita el antibiótico. Y yo sé que eso a veces es complicado, es mucho más sencillo el antibiótico, y el antibiótico te hace sentir bien de manera prácticamente inmediata. Pero no arregla el problema, porque tienes a gente atrás que se sigue enfermando porque sigue comiendo de ese mismo plato que tiene el pollo podrido, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos con Penitencia. Nos llevamos a la reflexión de qué es lo que está pasando en el país,
quiénes están cometiendo delitos y por qué los están cometiendo y cómo son sus historias que los llevaron a cometer esos delitos en la gran diversidad de nuestras cárceles, ¿no? A ver, yo lo primero que quiero decirte es entiendo perfectamente bien a la gente que le molesta el proyecto de penitencia, ¿no? Hay un grupo, especialmente de mujeres, que están en una lucha muy puntual en contra del sistema de justicia penal, en contra del patriarcado, en contra de una serie de cosas, y es una lucha que están tomando desde el punitivismo. No concuerdo, lo respeto, las respeto como mujeres y las respeto en la lucha, y considero necesario para que los derechos humanos avancen todo tipo de luchas, ¿no? Hoy hablas con las chavas que tienen 25 años y dirían, ¿por qué tengo que salir a marchar por la comunidad LGBT cuando hoy nuestras generaciones ya ni siquiera, ¿no? Tienen que salir del closet, que son como las nuevas generaciones que vienen? Y dices, ¿por qué Milk tuvo que salir en 1974 y ser asesinado por quien es? ¿Y por qué toda su agenda era LGBT, bueno, más bien gay? Hay niveles, ¿no? Y conforme se van logrando ciertas cuestiones, pues se van tranquilizando esos enojos y van entrando otro tipo de activismos que tienen que ver con el fortalecimiento de los cimientos. No es lo mismo quienes salieron a quemar brasieres a quienes se sentaron a escribir las leyes respecto al derecho al voto de las mujeres. Y la primera mujer que no dijo nada, pero se rebeló en contra de su mamá, como mi abuela, y fue y votó, ¿no? Todo eso es necesario para que los derechos humanos se lleven a cabo. Entonces, repito, lo que yo hago es entender que enfermó a la sociedad. Y es imposible entender eso si no conoces las historias de quienes cometen estos delitos. No hay manera. Entonces, mis libros, mis proyectos, penitencia, todo tiene que ver con qué pasó. Y la gran mayoría de la gente que me escribe tiene que ver con me hiciste ver las cosas diferente y te lo agradezco porque no estaba cómoda en mi enojo. Otra gente que me escribe me dice, nunca había pensado en una visión así, siempre juzgué, porque juzgar es lo cómodo. Otra gente que me escribe me dice, soy criminóloga y tus proyectos me ayudan a entender mucho más mi carrera. Entonces, creo que hay para todos, ¿no? Y penitencia definitivamente no es para todos, pero no por ello no es un proyecto importante. A ver, yo creo que no existe la conciencia y el concientizar sin la disrupción. Tú no puedes salirte, pensar diferente si no te pasó algo que te haga salir tantito de tu zona de confort. Desde lo más sencillo, como puede ser, híjole, platiqué con una amiga y me contó algo y me quedé reflexionando y sí, que perdonó a su novio por haberle pintado el cuerno y te dio las 5 razones por qué las perdonó. Y yo siempre he pensado que nunca perdonaría a mi novio si me pinta el cuerno, ¿no? O sea, desde algo tan sencillo como eso a toda la vida he sido una persona que cree en el punitivismo, que cree en el castigo y que piensa que la gente en la cárcel se debería de morir y no tener ni voz ni voto, y acaban de detener a mi papá. Y entonces, ¿dónde estoy parada ahora? ¿No? Ya estoy viendo y viviendo esto desde un lugar distinto. Te sacaron desde tu zona de confort. Y creo que penitencia hace eso. Es sumamente disruptivo y saca a la gente de la zona de confort. Yo misma he vuelto a escuchar los capítulos de penitencia, yo misma he vuelto a escribir mis libros y sí siento ese hoyo en la panza que siente todo el mundo. No estoy loca, pero es esa reflexión que nos lleva a decir, ok, ¿dónde pudimos haber hecho distinto? Y siempre lo voy a decir, desde el punitivismo no podemos prevenir. Y estamos gastando mucho tiempo en el punitivismo. Y lo que hace penitencia es buscar concientizar para prevenir. Los personajes que aparecen en el podcast son personas
mexicanas, en su gran mayoría, que viven en México, que han vivido en México, que tienen una historia. Y lo importante no es tanto lo que hicieron y conocer lo que hicieron a detalle, sino conocer su historia. En México y en el mundo los delincuentes no nacen, los delincuentes se hacen. Entonces, ¿qué pasó en la vida de esa persona para que esa persona hiciera lo que hizo? ¿Cómo aprendimos a no golpear a los niños? ¿No? Porque entendimos que los niños golpeados se volvían adultos inseguros, adultos con miedos, adultos que golpeaban. ¿Cómo vamos a aprender por qué un hombre mata a una mujer? ¿No? Porque nos metimos a su historia y entendimos que es un niño que se le enseñó que los niños no lloran, que se le golpeó en casa, que vio a su papá golpear a su mamá, que entendió que el ser macho y tener pene implica ejercer ciertas emociones y suprimir otras emociones. Y eso a cualquier ser humano, sin importar su identidad de género, te termina creando y desarrollando desde la inseguridad y desde la violencia. Podemos salir a luchar por todas las mujeres muertas, sin duda, y es importante que se haga. Pero ¿quién lucha por las que van a matar mañana? Porque los cabrones ahí están. Es un ejemplo, no nada más. El secuestro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir el secuestro si no tenemos ni idea cómo operan los secuestradores? Yo hice el perfil de secuestradores cuando tenía 23 años en la Policía Federal y fue bien interesante porque dentro de las conclusiones que sacábamos cuando hacíamos todas esas entrevistas y demás, tenía que ver con casi todos los secuestradores en México han estado en la cárcel antes. Hay un patrón en los delitos, robo de autopartes, el pandillerismo, ¿no? Cómo van formándose. Y ahí se podría hacer un chorro de inteligencia. Pero en México nos esperamos hasta que secuestren, le corten el oreja a alguien o la maten, para entonces ir atrás de ellos, ¿no? Cuando matan a una mujer, ya llegamos demasiado tarde. Cuando secuestran a una persona, ya llegaron demasiado tarde. Cuando violan a un niño, ya llegamos demasiado tarde. Penitencia busca que no lleguemos demasiado tarde. Cada capítulo es voluntario. Hablamos con las personas que están privadas de la libertad previo a que sean grabadas y lo que buscamos es, uno, en su gran mayoría que estén sentenciadas, con excepción, por ejemplo, del caso de la chava que le pegó a la maestra de Laura, porque ahí fue un caso demasiado mediático, entonces se tomó la determinación que lo mediático ya pesaba lo suficiente, y era más importante darle voz y escuchar su voz también ante un México que ya la juzgó de entrada. Pero en su gran mayoría, las personas privadas de la libertad que entrevistamos ya están sentenciadas, aceptan el delito que cometieron o por qué están en la cárcel, porque no queremos ser un proyecto que se use para tratar de impactar en lo jurídico de ninguna manera. No tiene ese nivel de investigación. Y que haya la elocuencia para hablar, porque desafortunadamente pues, hay mucha gente en la cárcel que lleva muchos años consumiendo drogas y que no necesariamente tienen las capacidades de comunicarse por los daños neuronales que tienen. Entonces, que haya esa habilidad de diálogo y bueno, la voluntad, ¿no? Y la gente cree, esta es otra cosa que quiero decir, la gente cree que buscamos los casos como famosos. Por ejemplo, el caso que más ruido hizo, el de Pichardo, yo no sabía quién era ella hasta que la tuve sentada enfrente. Y hice esta plática de ella como de, a ver tú, no sé qué, y de repente me empezó a decir como, no, es que mi caso fue muy sonado y yo hice esto y quiero hablar por esto y nunca se ha sabido la verdad de mi vida y de lo que yo hice y creen que quien mató a la niña fue mi esposo y no, la verdad es que yo fui quien, ¿no? Hice lo que hice. Pero no es como si yo fui a la cárcel y le dijo, quiero que me traigan a esta, para nada. Con Nucamendi pasó exactamente lo mismo. Hay como un perfil que se hace en las cárceles previo y me hacen una lista de personas que tengan las características que pedí, ¿no? ¿Qué hacen los judíos con el Holocausto? ¿Lo enterraron? Lo recuerdan todos los años. Y están todas las fotos de todos los campos de concentración y está eso. Porque recordar es no repetir.
Si nosotros silenciamos, vamos a repetir. Si yo no sé qué llevó a una persona a hacer una cosa, lo vamos a volver a hacer. No se busca revictimizar bajo ninguna circunstancia. Al contrario, ¿no? Tratamos, si te fijas, censuramos los nombres de las víctimas, censuramos los nombres de menores, no damos apellidos. Cuando se trata de delincuencia organizada no decimos o sea, qué grupo delictivo es. O sea, tenemos ciertos reglamentos dentro de penitencia muy importantes para justamente buscar que sean únicamente la historia de esa persona. Ahora, también hay una parte donde pues, es un tema como muy radical, es decir, no quiero que exista material allá afuera de la persona que me asaltó, por ejemplo, ¿no? De la persona que me secuestró. Yo soy sobreviviente de violencia sexual en la infancia, ¿no? Y si mañana entrevistan a Guillermo, yo no puedo decir, no, nadie tiene el derecho a hablar con Guillermo, porque yo soy sobreviviente de él. No, yo no creo eso. Igual estoy equivocada, yo no creo eso. Te voy a decir una cosa. Si nos ponemos a ver los comentarios, yo creo que hay un 1% de comentarios negativos y un 99% de comentarios positivos. Solo que nos encanta la nota roja y nos encantan los comentarios negativos, ¿no? Y luego Twitter es un lugar de puro hate. Tú puedes decir en Twitter, hola, buenos días, te van a decir chinga tu puta madre, ¿no? Literal, eso pasa. Yo me he metido a ver todos los comentarios que la gente pone y son miles de comentarios. He recibido miles de comentarios y son muchos más los comentarios buenos que los comentarios malos. Entonces, la gente afuera tiene una percepción de decir, es que le tundieron. Pero nunca me han hablado a decirme, güey, qué chingón todos los comentarios buenos que tiene tu proyecto. Entonces, también hay que poner las cosas en una balanza, ¿no? Siempre y cuando actuemos con valores, con nuestros valores, con elocuencia, con ese seguimiento de lo que uno cree, no veo por qué buscar ser partícipe de algo que aparte no creo. No creo en el punitivismo, no creo en el silenciar y el coartar la libertad de expresión de una persona. No lo creo. ¿Por qué voy a ceder ante eso? Respeto a quien lo crea y jamás agrediría como otras personas agreden, pero estoy convencida de este proyecto. Y no es nada más este proyecto, es toda la trayectoria de todo lo que yo he hecho, ¿no? Es una organización que fundé, que es importante, son libros que estoy escribiendo, es este proyecto, es la suma de ir avanzando. Y sí creo que se está avanzando, poco a poco se va avanzando. Los positivos siempre son padrísimos, ¿no? Siempre es increíble leer todos los comentarios de la gente y cómo la gente se engancha. Lo que más me mueve es la gente que pone una reflexión respecto a lo que le ha impactado a ellos, ¿no? O sea, porque pueden dar mensajes de Saskia, eres increíble, pero los que más me impactan es, vi este capítulo y me generó esto, o ya pienso diferente después de esto, soy una mamá sumamente que era homofóbica hasta que mi hija salió del closet y ahora viendo todo lo que tú haces y viendo esta entrevista con, no sé, quien tú quieras, ¿no? Con Juana, por decir, entiendo la importancia de apoyar a mi hija, a que la homofobia no tiene ni pies de cabeza. Ese puede ser un comentario, o ¿qué otro comentario? Respecto a, durante mucho tiempo le pegué a mi hijo. Me desesperaba, le pegué a mi hijo y ahora, después de que veo tu contenido, entiendo la importancia de la no violencia. Y cuando ya veo que le voy a pegar, trato de hacerme a un lado, trato de hacer... O sea, como que hay muchos comentarios buenos que digo, ok, vamos para adelante con esto. Y los comentarios en redes malos no me molestan. Cuando sí tuve un mal rato fue cuando dos mujeres me agredieron en la marcha de la Magistrade, porque siempre me sentí muy contenida dentro de mi comunidad LGBT y creo que, y estoy convencida que quienes pertenecemos a la comunidad LGBT tenemos un camino recorrido distinto a quienes no pertenecen a la comunidad LGBT, porque quieras o no hemos tenido que pasar por un proceso distinto de
de desarrollo, de madurez, de autoaceptación, una lucha. Nuestra lucha es distinta a la gente cis o la gente heterosexual. Y nunca pensé que en un espacio así me iba a sentir tan amenazada. Luego mi cabeza dijo, estas seguro no son de la comunidad LGBT, quise como proteger, pero la realidad es que ya la agresión física sí me parece que es muy fuerte. Y más cuando ni siquiera tienes el contexto. O sea, nos encanta juzgar y nos encanta mentar madres y nos encanta decirle a la gente que no vale nada y que es una mierda, porque así lo hace la gente. Y es como, ¿con qué argumento? ¿Con qué argumento? ¿No? Y yo siempre voy a estar abierta al diálogo con quienes opinen distintas. Lo que no voy a estar abierta es a participar en agresiones sin fundamento. Y la gran mayoría de los comentarios negativos que he recibido tienen que ver con comentarios que ofenden, nada más. Y me parece que la agresión sin fundamento es cobarde. Y me parece que podemos tener diferentes opiniones, pero agredir sin conocer y sin abrir las puertas a ningún tipo de diálogo no es algo que yo puedo responder. Entonces, la gente, me habló una amiga y me decía, pues es que ¿por qué no te defiendes en Twitter? Y yo, ¿a qué? ¿A que me digan que soy una pendeja? ¿A que me digan que soy una pinche vieja blanca, güey? O sea, ¿a eso qué debates? Se me acercó una chava un día y me dijo, respeto mucho tu trabajo, pero creo que el que no hayas mencionado a Le Magistrade con Le Magistrade y lo mencionaste como El Magistrade, que, ojo, no lo hice con mala intención, jamás. Esto fue un gran error de tu parte y creo que lo tienes que reconocer y creo que tienes que... Le dije, te agradezco mucho que me digas esto, y en ese momento agarré mis redes sociales y cambié todo. Hay maneras, ¿no? Los comentarios respecto a la clase social a la cual la gente cree que pertenezco o mi físico me parecen comentarios sin fundamento. Soy una mujer que le tocó nacer como a todo el mundo donde les tocó nacer. Nadie escogimos dónde nacer, pero sí escogemos qué hacer con dónde estamos. Y soy una mujer que lleva 17 años, 18 años, luchando desde diferentes trincheras en materia de justicia penal. Nunca me ha sentado mi papá con nadie. Nunca me ha sentado... o sea, nunca he pedido para poder sobresalir adelante un favor a un conocido solo porque es mi conocido. La gente que hoy conozco yo tiene que ver porque llevo 18 años en este mundo. Y llevo moviéndome desde abajo. O sea, me acuerdo cuando me senté con Miguel Ángel Mancera, cuando era jefe de gobierno. Le mandé un oficio. Me lo encontré, lo encaré. Le dije, quiero ayudar, quiero trabajar en las cárceles, quiero hacer esto. ¿Okay? Le habló a la subsecretaria del sistema penitenciario, en ese momento era María Mayela Solís. Me recibió, le presenté el proyecto de Reinserta. Le dije, déjame ayudar. Nunca le he pedido un peso al gobierno para Reinserta. Ahí empecé, ahí fue cuando empecé. Y si hoy me llevo con la directora del penal, con el director del penal, si hoy me llevo con el secretario de seguridad, si hoy me llevo, es porque he ido construyendo eso. Entonces, a mí me da mucha risa luego cuando la gente dice, claro, hija de papi. Mi papá nunca me ha sentado con nadie. Claro, ¿no? Desde su privilegio. La semana pasada tenía 36 pesos en mi cuenta de banco. Literal. Entonces, sé que es muy complicado a veces, ¿no? Pensar, y reconozco el privilegio absoluto en el cual vivo, en el que tuve una educación muy buena. Tuve unos papás que les fue muy bien en la vida y tuvieron la oportunidad de llevarnos a conocer el mundo. Tengo una esposa increíble que me consiente muchísimo. Y he hecho relaciones a lo largo de mi vida de gente que quiero mucho. Y he sido muy fiel a mis valores. Y estoy convencida de lo que hago. Y convencida que lo hago desde lo justo.
no desde la discriminación, no desde estos conceptos de whiteziken o lo que sea, ¿no? Entiendo que vivimos en un México muy lastimado, entiendo que vivimos en un México muy injusto, empezando por la educación. Creo que ahí es donde vivimos en el México más injusto, en la educación. Pero no me avergüenzo de quién soy, ni de la gente que me rodea, ni de la gente que quiero. Y no me avergüenzo de haber nacido donde nací. Y no siento que tenga por qué tampoco. Hoy, penitencia lleva 3 meses. Y no sé hacia dónde vamos a caminar bien. Está empezando el proyecto. Me encantaría el día de mañana poder hacer algo mucho más grande. Pero hay que entender una cosa. Hacer un podcast no es económicamente redituable. La gente dice que está lucrando. O sea, hoy estamos tablas. Tablas de lo que cuesta llevar cámaras, Ojalá algún día podamos generar una estrategia para hacer esto mucho más grande. Claro que me encantaría hacer penitencia muchísimo más grande. Me encantaría el día de mañana poder hacer muchas más cosas. Y que penitencia no sea nada más la entrevista con una, sino poder meter a las víctimas, poder meter a los familiares, Pero eso conlleva toda una estrategia distinta, con recursos muy distintos a lo que hoy implica para mí llevar una cámara, ir a la cárcel y hacer una entrevista para subirla a YouTube. Entonces, sin duda, quiero que penitencia crezca, quiero que cuente historias, quiero que queden en la historia las historias de estas personas y me voy a abocar a ello. Pero hoy no hay un plan de hacer documentales con penitencia, ni mucho menos. Ojalá el día de mañana lo exista. Creo que justo el problema es que estamos ante un México muy enojado y muy vengativo, que no voltea a ver la prevención. Y este tipo de proyectos como penitencia traen conciencia a ello. El ruido trae conciencia a los políticos. Esa es la realidad. Por ejemplo, yo escuché a Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de Morena, hablar de la salud mental y de la importancia de la salud mental. Nunca antes había escuchado yo a un candidato hablar de la salud mental, por ejemplo. Es algo que se está haciendo porque ya se está hablando mucho más de ello, ¿no? Y de la importancia de la salud mental. Y ya estamos viendo casos de gente que necesita apoyo en materia de salud mental. Dentro de las diferentes luchas que existen y dentro de las diferentes cosas que penitencia puede visibilizar es justamente eso. Y por ejemplo, el que este país necesita urgentemente centros de rehabilitación accesibles para todo mundo. Hoy tienes o estos centros de rehabilitación privados que son accesibles para el 5% de la población, o tienes estos ranchos que no cuestan o que cuestan muy poco dinero, pero cuya metodología no necesariamente es la mejor para dejar las drogas para las personas. Y el dinero no está ahí. El dinero está en las patrullas, en las cámaras de seguridad que están en la calle. ¿No? Entonces, poco a poco el evidenciar todas estas cosas como lo hacemos en penitencia va a ir aterrizando estos proyectos. Yo tengo una consultoría también que se llama Antónima, y dentro de la consultoría que hacemos justo es la creación, es un hub de ideas para proyectos que tengan que ver con seguridad. Entonces, es ir avanzando como por varios frentes, ¿no? He tenido muchas lecciones de penitencia. Lo más importante es cómo hemos fallado como sociedad. La segunda es recalcar cómo una persona que comete un delito lo pudimos haber prevenido. La tercera es el entendimiento de la sociedad en la que vivo, el extremo de la sociedad en la que vivo, o sea, mi país. Lo reafirmo, la importancia de escuchar las historias de las personas antes de emitir un juicio. Yo no estoy justificando ningún delito. Mucha gente, ¿no? Es que, como es empática con esa persona, quiere decir que los defiende, ¿no? Una vez alguien me dijo, eres la defensora de los criminales. Yo no defiendo criminales.
Yo entrevisto a gente que sí está en la cárcel, que ya está cumpliendo una sentencia. Que, por cierto, darle esa sentencia no era mi obligación ni responsabilidad, ¿no? Creo que la gente que comete delitos tiene que estar en prisión, creo que debe haber justicia, creo que debe de haber un castigo, sí lo creo. También creo que deberían de haber medidas alternativas a la pena, también creo que debería de haber justicia restaurativa y también creo que deberían de haber cárceles que funcionan. Pero yo no voy a la cárcel a juzgar absolutamente a nadie, ¿no? Porque para eso pues, soy una más de las que me dicen chinga tu puta madre y ya, sin ningún otro fundamento, ¿no? Y aprendí la belleza de la empatía a través de penitencia y de mi carrera en general. Me enoja mucho que la gente que tenga mucho más views los capítulos de los PPLs que los capítulos de los expertos, pero pues el querer conocimiento es una decisión propia. No todo el mundo quiere leer libros, no todo el mundo quiere documentarse, no todo el mundo quiere crecer intelectualmente. Eso es una realidad y no puedes forzar a la gente a que lo haga. Y dos, creo que vivimos en un México de muchas malas noticias y hemos estado envueltos en malas noticias todo el tiempo y estamos acostumbrados a las malas noticias. Entonces la gente se ha generado como un morbo a través de ello. Yo voy a seguir empujando para que se vean por igual, porque incluso el no ponerlos en el mismo capítulo es una estrategia para que la gente no le ponga stop, sino es que podamos visibilizarlo diferente y mover mucho el tema de los expertos. Ahora, hay que ver también quiénes sí están viendo los capítulos de los expertos, ¿no? O sea, son miles de personas quienes sí los están viendo y eso es maravilloso también, el que la gente se esté educando. Y si la gente no quiere educarse a través de los capítulos de los expertos, sé también que están teniendo ciertas reflexiones y ciertos conocimientos al escuchar a las personas privadas de la libertad. Vamos a hacer un especial con sobrevivientes del penal de Topo Chico. Va a salir muy pronto y estoy muy, muy ilusionada porque el penal de Topo Chico fue un penal que marcó mi carrera. Hay una antes y un después en mi vida con el penal de Topo Chico en Nuevo León. Y vamos a seguir sacando especiales los jueves, pero también vamos a seguir creciendo y penitencia no se va a quedar como está ahorita, vamos a seguir generando contenido y vamos a seguir trayendo conciencia a la gente y vamos a seguir tratando de empujar estos temas que consideramos importantes desde diferentes ángulos. Hola, hola, Saskia Niño de Rivera y hoy estoy con La Crónica. Entonces puedes entrar a ver en La Crónica de hoy esta entrevista que hicimos hablando sobre por qué penitencia, qué es penitencia y qué es este podcast que está generando ciertos temas de conversación. Aquí les dejo mi opinión al respecto.